Ok, el día de hoy vamos a hablar acerca de la sesión 9.1 del hebreo, arameo y los manuscritos del Antiguo Testamento. ¿Qué cosa es eso? Vamos a tener una clase introductoria. El objetivo de esta clase no es enseñarles hebreo y arameo, solamente es darles una introducción un poquito a qué cosas son esas lenguas y cómo eso tiene que ver con los manuscritos del Antiguo Testamento, cómo se produjeron, cuál fue cuáles son los manuscritos más importantes del Antiguo Testamento que disponemos en este momento. Primero vamos a comenzar qué cosa es el hebreo. Vamos a ver, ¿quién me descifra el código? Este es un pequeño, a ver, quiere escuchar su participación. El código está a la derecha. En la derecha aquí está el código. Estas son las letras hebreas. ¿Ok? En lo que está en la derecha son las letras hebreas. Tenemos la Aleph. Esta es la letra Aleph, la Bet, la Gimel, la Dalet, He, Vav, Sajin, Shet, Tet, Yot, Kaf, Kaf. En realidad es la misma letra. Lamed, Mem. Mem también es la misma letra, solo que tiene dos formas de escribir. Nun, Nun, igual. Samek, Ajin. P, Fe, Sades, también dos Sades, Pastor, Kof, Resh, Shim y Tav. Sí, escucho. Ok. ¿hablas? Pastor, pastor, dice allí, Shet, Shet, Shin, Mem. No, quizá no estoy entendiendo la pregunta, pero estas son todas las letras hebreas y algunas tienen formas iniciales y formas finales. Es la misma letra, por ejemplo, en este caso esta es la misma letra. En realidad tiene dos formas de escribirse, una cuando está al inicio de la palabra o a la mitad de la palabra y otra cuando está al final de la palabra. Entonces es la misma letra. Lo mismo ocurre con estas dos letras de acá. Es la misma letra, tiene dos formas de escritura, estas también tienen Pastor, es la misma pastor, letra, ¿sí? pastor, la CAF se parece igual a la BET. Ah, se parece, pero no es igual, sí, ahí tienen que ver con lupa, porque en realidad la B El rabito, ¿no? tiene un pequeño rabito, así, sí. Eh, sí, Ya no existe por ahí. no, Pastor. no está la A, las vocales, Pastor, los acá cinco no hay vocales no vocales. están en allí, pastor, porque no son así como esas letras, son puntitos. Las vocales no están acá. La A, la Pastor, I, la... ¿y qué pasó con los mesoretas, No, pastor? Ellos agregaron las vocales. No, los masoretas no necesitan vocales, porque esto es un lenguaje consonántico. Las vocales te las tienes que aprender de memoria. Entonces, cuando tú lees una palabra, por ejemplo, ¿qué palabra será esta aquí que está a la izquierda? A ver, descifren el código. Moshe. Ajá, a ver, esta es la primera. ¿Qué letra es Shet, esta? Shin, Mem. ¿Qué letra es esta? Men. La... Men. ¿Y esta de aquí? Men. La M. Ok, ¿y esta? La S. La S, pastor. No. Ok. Es, Chi. ¿Y esta de acá? Esa es la La T. No. T. H. No, la Che, la Che. No. La H. La H. H, la H. Es la H. H. Es la H. Ok, entonces nosotros tenemos esta palabra que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Esa es la forma como se lee el hebreo, de derecha a izquierda. Entonces, primero empezamos con la M y luego la She y la E. Entonces, esto es, ¿no es cierto? Pero le falta la vocal. ¿Qué vocal le falta acá para que tenga... ¿Qué vocal será? A ver, adivinen. La O, la E. La O y la E, pastor. Primero la O. La O. La O. Pastor, le falta Y la E. la E y la A. Moisés. La palabra es Moshe. Esa es la Moshe. palabra. Moshe. Y Moshe es Moisés. Entonces, el que conoce hebreo
el que conoce hebreo no necesita las vocales porque se las sabe de memoria. Cuando ve las consonantes, él puede leer sin problemas porque sabe las vocales de memoria. Pero para los gentiles, como tú y yo, somos gentiles, que no hemos nacido de la raíz abrámica, no, nuestro padre no es Abraham, en la carne, ¿no? En el espíritu sí, pero no en la carne. Entonces, para nosotros los gentiles sí necesitamos una ayuda de las vocales y los masoretas han inventado los nikut, que son las señales de escritura. Entonces ahí tenemos este puntito, le han puesto un puntito aquí y ese puntito es la letra O, la vocal O, Moshe, y le han puesto 3 puntos debajo de la Shin. Estos 3 puntos es la vocal E, Moshe. Ahora sí, O-E, Moshe. Le han puesto a la Biblia para que los gentiles como tú y yo podamos leer. Pero en realidad ellos no necesitan vocales. ¿Ok? Ellos no necesitan vocales. Entonces es muy interesante esta forma de escribir. ¿Cuántas letras tenemos en el hebreo? 16. No. 22. Sin vocales. 27. 22. A ver, cuenten bien, cuenten bien. 25. 27, pastor. 27. 27, pastor. Sin la M y la K, 25. 23, pastor. Hay 23. Pastor, es 25 porque el Aleph es 23, pastor. A ver, vamos a contar. Contemos. Tenemos el Aleph 1, B 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La 10 es la Yod. Kaf y Kaf no cuentan 2 como 2, sino como 1 porque es la misma. 11. Lamet 12. Men, 2 men no cuenta, sino es una sola. 13. Num tampoco. 13, 14, 15, 16, 17, 17. Estos dos también cuentan como uno solo. 17, 18. Estos dos cuentan como uno solo. 18, 19, 20, 21 y 22. Son 22 letras del alefato. No se le conoce como alfabeto, sino alefato. El nombre de esto es el alefato. Esto se llama el alefato. Así se le conoce. El alefato. Pastor, ese silent, ¿qué cosa es? El silent, el alef. Está en la inglés. cometa, pastor. La cometa es el... Silent en inglés significa silencio, no tiene sonido. Hay varias de estas letras que son silenciosas, no tienen sonido. Es decir, nosotros los gentiles no lo podemos pronunciar. Los judíos que han crecido con esto, ellos sí. Pero la Jin es otro de estas. En realidad, el Aleph se pronuncia, pero como es un sonido de gutural que viene de la garganta. Es algo así como algo así. Es un poco difícil de hacerlo para un gentil como yo. Pero los judíos sí pueden pronunciar la Aleph y pueden pronunciar la Jin, solo que nosotros no estamos acostumbrados a esos sonidos. Por eso es que nosotros no los pronunciamos. Para nosotros es como si fueran mudos, sonidos mudos. ¿Ok? Muy bien, entonces esto es el alefato hebreo. Este es el alefato hebreo. Y así se escribía el Antiguo Testamento en el alefato hebreo, ¿no? En el alfabeto, en la forma escribida hebrea. Ahora, el hebreo ha evolucionado. El hebreo no es lo mismo. El hebreo ha evolucionado, evoluciona. Tiene raíces muy antiguas, ¿no?
desde mi perspectiva, cuando yo estaba estudiando egipcio, me parece que tiene ciertas conexiones también con el egipcio. Por ejemplo, en el egipcio, esta letra mem, que ven aquí, ¿no? Esta es la letra men. En el egipcio esto es aguas. Esto de aquí es aguas. Significa, en el lenguaje egipcio, esto significa aguas. Y tiene la forma de aguas, ¿no? Como si fuera una corriente de agua. Y significa aguas. Y en el hebreo nosotros decimos majin. Majin, majin, aguas. Con la mem. Con el sonido de de la M, ¿no? Entonces, han venido de figuras. Por ejemplo, la Aleph viene de esta cabeza de carnero, de vaca. Tiene esa forma de la cabeza de carnero. Pero como cuando tú dibujas la letra te haces ocioso porque no puedes estar dibujando la cabeza de vaca cada vez que quieres escribir la Aleph. Entonces, por asuntos prácticos, finalmente esto se tornó en un asunto más o menos como esto, ¿no? Más fácil de hacerlo. Entonces existe una evolución en la escritura. La escritura ha evolucionado lentamente, ¿no? Entonces, esto no esta de aquí es como que la raíz del hebreo, ¿no? Antiguo. Ahora, nosotros no tenemos ningún escrito de Moisés, es decir, el autógrafo. ¿Qué cosa es el autógrafo? El autógrafo es el escrito que ha sido hecho por el mismo autor. Por el mismo autor. Nosotros no tenemos el autógrafo de Moisés, del libro de Éxodo, Génesis, Levítico, Números y Deuteronomios. No tenemos el autógrafo del Pentateuco. Sin embargo, tenemos las copias. Tenemos las copias de las copias de las copias de las copias del autógrafo que Moisés escribió. Entonces, nosotros no sabemos si Moisés utilizó algo parecido a esto, a una forma de escritura más o menos un poco más jeroglífica, por así decirlo, ¿no? Porque el hebreo antiguo tenía una forma un poco más de ese estilo, ¿no? Entonces, aquí tengo, por ejemplo, alguna comparación, ¿no? Como algunas letras hebreas tienen relación también con el griego y con las letras griegas y con el número romano. Por ejemplo, en el hebreo temprano, la Dalet era así. Después, en el hebreo medio, esto era así. La Dalet se escribe así. En el hebreo posterior, se escribe así. Ahora en el hebreo moderno, se escribe así. Ustedes se han dado cuenta cómo la forma de escribir la letra ha evolucionado. De una forma antigua a una forma un poco más moderna. Sin embargo, en algún momento, esta letra de la Dalet se hizo muy popular y los griegos fueron influenciados. Así que la letra D en los griegos es esta, la delta. Es muy parecida al hebreo medio. Y los romanos posteriormente fueron influenciados también, o ahí se popularizó más o menos esta escritura y evolucionó a la letra D en el sistema romano, que es básicamente es nuestro sistema que tenemos en el alfabeto, ¿no? Así que, y la letra hebrea en algún momento, ¿no? En algún momento, ustedes saben que las letras hebreas tienen equivalencias numéricas, ¿no? Se parece al número 4 acá, ¿no? Entonces, interesante. Muy bien. Vemos entonces que el hebreo es una lengua que evoluciona, como todas las lenguas. Las lenguas evolucionan, el hebreo también evoluciona. Es
una lengua que evoluciona. ¿Alguna pregunta? Pastor, y a medida que las letras estaban evolucionando, ¿no ha cambiado su significado, su pronunciación de las palabras? Su significado más que todo. Bueno, así como cambian las letras, también el lenguaje cambia. El lenguaje cambia porque, por ejemplo, nosotros encontramos en el libro de Samuel que al que antes se llamaba profeta, ¿no? Dice, al que antes se lo llamaba vidente, ahora se lo llamaba profeta. Eso nos dice el libro de Samuel. Quiere decir que hay una evolución también en el significado de las palabras. Las palabras también evolucionan lentamente, cambian su significado. Entonces, yo estaba escuchando, por ejemplo, en el inglés, ¿no? Les cuento algo que me pasó con el inglés. En el inglés ocurre que la palabra negro, hoy día, negro, significa negro. Negro es un insulto. Tú no puedes llamar a alguien, o no puedes utilizar la palabra negro, es una palabra muy fuerte. Es una palabra grosera. Alguien que te escucha hablar. Niga, pastor, niga. ¿Perdón? Niga también. Nigger. En el inglés también. Nigger, ese es lo que estamos hablando, nigger. No puedes utilizar tú esa palabra, porque esa palabra es una palabra insultante. Entonces, sorry por mis amigos que hablan inglés y tal vez están escuchando este video. En el español esto no tiene ninguna connotación mala, pero en el inglés sí. Pero eso es ahora. En este momento, eso ocurre así. Sin embargo, yo estaba escuchando ayer unas noticias que de un noticiero americano que se produjeron, creo que hace 50 años atrás o 60 años atrás, cuando la televisión era en blanco y negro todavía, y estaban entrevistando al Che Guevara, imagínense, entrevistando al Che Guevara en inglés, en blanco y negro, en la televisión en blanco y negro. Y los reporteros que estaban entrevistándolo, ellos estaban utilizando la palabra negro. Ellos estaban utilizando la palabra nigger sin ningún problema, para ellos no había ningún problema, porque en ese momento en la historia americana todavía no se había, esa palabra no tenía una connotación insultante, en ese momento. Ahora sí tiene una connotación insultante, pero en ese momento no tenía una connotación insultante. Entonces el lenguaje evoluciona todo el tiempo se están introduciendo nuevas palabras y el lenguaje se está modificando. Entonces así, eso es natural de la lengua. Entonces aquí tengo un ejemplo de esto. Por ejemplo, aquí tenemos, este es el arameo arcaico, mira cómo se escribía, la forma de escribir, ¿no? Luego tenemos el arameo del Asia Menor, el arameo elefantino, el arameo de Qumran, el judaico, y cómo existe una progresión, ¿no? Existe una semejanza, parecido, pero también existe una especie de evolución, ¿no? Eso ocurre con las letras y ocurre con el significado de las palabras. Pastor, una pregunta. Sí. De esos tres idiomas, ¿cuál de ellos hablaba primero? ¿Hebreo, griego o arameo? De estos tres, de todos estos idiomas acá, ¿cuál es el más antiguo? No, o sea, claro, de las tres idiomas que vamos a acumular, nuestra sesión trata sobre lo que es hebreo, griego y arameo, ¿verdad? La Biblia está escrita en hebreo, griego y arameo. Entre el hebreo, el griego y el arameo, el más antiguo es el hebreo. Durante la historia humana, desde la creación, algo así. El hebreo es el lenguaje más antiguo, luego le sigue el griego, es decir, a ver, ¿cómo te lo pongo? Quizá no estoy siendo muy preciso en mi respuesta, necesito ser más preciso. Mira, quizá aquí tengo una diapositiva donde hablo de las lenguas, quizá esto te va a ayudar a explicar un poco mejor tu pregunta. La lengua ha evolucionado por regiones.
Entonces, hay ciertas regiones donde la lengua ha evolucionado de una manera más rápida en algunos aspectos, en otras se ha mantenido en otros aspectos. Entonces, por ejemplo, tenemos los lenguajes semíticos. Todos los lenguajes semíticos, ¿no? Los lenguajes semíticos, aquí está, las lenguas semíticas, ¿no? Las lenguas semíticas, ¿por qué se les llama las lenguas semíticas? Todas estas lenguas que están distribuidas en estas zonas se les conoce como lenguas semíticas, ¿no? En esta zona de acá. Entonces, las lenguas semíticas están divididas en dos partes, básicamente. La parte occidental y la parte oriental, ¿no? Entonces, y ustedes se dan cuenta cómo la lengua tiene divisiones y subdivisiones. ¿Dónde está el hebreo en todo esto? El hebreo en todo esto está aquí, mira. Aquí está el hebreo. Aquí está el hebreo, que es familia del fenicio. ¿Dónde surgió esta lengua? Aquí está, fenicio es acá. Aquí es donde se creó el alfabeto. Aquí se creó el alfabeto. Por eso es que ustedes van a encontrar que los fenicios inventaron el alfabeto. Entonces, y el hebreo, aquí está, el hebreo creció en esta área, cerca de esta área. Son familias. Sin embargo, el arameo también es familia del cananeo y del ugarítico. Y estas lenguas crecieron también cerca de esta zona. Y si lo pusiéramos en tu pregunta de tiempo, ¿cuál es más antiguo? Tal vez me diría que posiblemente el arameo es relativamente más antiguo, ¿no? En relación al hebreo. Pero todas estas lenguas crecieron de manera casi simultánea, podríamos decirlo así, simultánea, solamente que en diferentes áreas, ¿no? En diferentes zonas. Entonces, perdón, para completar la pregunta, entonces, el griego, que no está en este mapa, aquí no tenemos nada del griego en este mapa, el griego también estaba desarrollándose de manera casi simultánea a todo esto, pero se reconoce que el fenicio es el primero en escribir en alfabeto, en lenguaje alfabético, ¿no? Entonces, es bastante complicado, pero para tratar de explicarlo de una manera más sencilla, diría que esto es como cuando tú siembras la semilla en un campo. Hay algunas plantitas que crecen más rápido y otras plantitas que crecen más lento. Entonces, aunque tú tiras las semillas al mismo tiempo, algunas plantitas van a crecer más rápido y otras plantitas van a crecer más lento. Algo parecido pasa con la lengua. La lengua, en todas estas lenguas semíticas, se empezaron a desarrollar de una manera casi simultánea, pero algunas fueron a velocidades más aceleradas y otras a velocidades más lentas en el desarrollo de un sistema de escritura. Sí. Ahora escucho las preguntas. Ya, pastor, último más. Usted, pastor, su especialidad es arqueología y ya sabemos esto. ¿Cuál fue la lengua, el idioma? Pastor, algunos muertos, algunas lenguas. Un ratito, Víctor. Pues ya están muertos, ¿verdad? ¿No sé si me escucha? A ver, vamos, Víctor, espera un ratito que complete la pregunta el compañero. Ya, sabemos que en Génesis, capítulo 2, en el México presente, que Dios partió las idiomas, pero antes de eso, Adán y Eva, ¿qué lengua hablaba? ¿Qué lengua hablaba Dios? Ya, mira, no sabemos qué lengua hablaba Dios, porque lo que tenemos en la Biblia es que en Génesis capítulo 11, la Torre de Babel, tú sabes que la Torre de Babel donde se divide el mundo y las lenguas, posiblemente eso fue un factor muy importante en el origen de muchas lenguas, de las lenguas semíticas y de otras.
es que ese fue un punto crucial para la división del lenguaje. Pareciera ser, según la Biblia, leyendo la Biblia solamente, pareciera ser de que hasta la Torre de Babel había como una especie de consenso lingüístico. La mayor cantidad de personas hablaba un tipo de lengua. Pareciera ser que eso es lo que nos indica el texto bíblico. Había como una especie de unidad lingüística. Pero antes no tenemos muchos récords de eso. Eso es lo que pareciera ser leyendo el texto bíblico así rápidamente, ¿no? Sin embargo, no sabemos, no tenemos más detalles, no tenemos más información. Entonces, nosotros no sabemos qué lengua habló Adán y Eva, no tenemos ningún récord de eso, porque como digo, la lengua evoluciona. Entonces, si Adán y Eva hablaron cualquier lengua, vamos a ponerle la lengua del cielo, ¿ok? Esa lengua del cielo también evolucionó, porque el ser humano hace que la lengua evolucione, cambie, se modifique. Entonces, a medida que fue pasando los siglos y los milenios, esa lengua fue cambiando y cambiando. No sabemos exactamente cómo era esa lengua, no tenemos ninguna información de esa lengua. Lo único que tenemos es las lenguas más antiguas que fueron descubiertas en Sumer. En Sumer es un lugar que se encuentra junto en esta zona, a ver, más o menos por acá, en esta área. Nosotros tenemos a Sumer, que el lenguaje, la escritura sumeria, que es la primera escritura. Los arqueólogos dicen que esta escritura data de alrededor del 4000, es decir, escrito, el primer escrito, ¿no? 4000 antes de Cristo. Eso dicen los arqueólogos. Aproximadamente 4000 antes de Cristo es la fecha en el cual tenemos el primer registro escrito. Y eso es una lengua de Sumer, el lenguaje sumerio, ¿no? Y así que el hebreo es mucho más reciente en ese sentido, ¿no? Mucho más nuevo. Si tú le preguntas a un arqueólogo cuál es más antiguo, el sumerio o el hebreo, él te va a decir sin lugar a dudas el sumerio, ¿ok? Entonces, pero por eso digo, no tenemos muchos registros de esto y no sabemos qué lengua habló exactamente Noé, qué lengua habló Matusalén, Adán y Eva, no tenemos registro de eso. Pastor, Adán, me imagino, hablaba la misma lengua que Dios, ¿no? Pero yo pienso, pastor, que Dios maneja todas las lenguas del mundo, porque, o sea, en el mundo entero oran de diferentes lenguas, ¿no? Oran diferentes personas. ¿Y cómo es que Dios los escucha a cada uno de ellos? Entonces, yo creo que Dios, para saber la lengua de Dios, yo creo que es una pregunta que no vamos a comprender ahora, más Él nos dirá algún día en el cielo, ¿no? Pero sabemos ciertamente que Dios maneja todo, ¿no? Las lenguas, los idiomas, maneja absolutamente todo, está a su control. Me alegra que has levantado ese punto porque ¿qué es lo que piensan cuando ven este gráfico de aquí? ¿Dios es un Dios limitado? ¿Qué es lo que piensan cuando ven este gráfico de aquí? Dios es ilimitado. Miren, ¿qué hubiera pasado si Dios hubiera creado todas las flores de color rojo? ¿Cómo se vería el paisaje? No hubiese arte en su creación. No habría arte, ¿no? Dios ha creado la diversidad. Eso es lo que ha creado Dios, la diversidad. Y Dios, ¿por qué existen las razas? Las razas existen porque Dios ama la diversidad. Dios ama la diversidad. Y el ser humano tiene esa capacidad de cambiar el color de su piel. Dios ha colocado eso en los genes del ser humano. Entonces Dios ama la diversidad. Y yo no creo, o sea,
es decir, yo no tengo mucho fundamento tampoco teológico para decir cuál va a ser, si en el cielo va a haber una sola lengua o va a haber muchas lenguas, pero basado en estas observaciones lingüísticas, yo diría lo siguiente: Dios, para el lenguaje, para Dios no es un problema, porque cuanto más diversidad hay en el lenguaje, hay más riqueza también. Y hay más riqueza y existe más esfuerzo de tratar de entendernos los unos a los otros. Así que yo no veo ninguna. Además, me resultaría hermosísimo, te lo digo como lingüista. Yo he estudiado algunas pocas lenguas. He estudiado acadio, he estudiado egipcio, aparte de hebreo, griego y arameo, ¿no? Pero me resulta emocionante, simpático, que en el cielo yo pueda estudiar otras lenguas. Si es que existen más lenguas de los ángeles, o si existiera otras lenguas en el cielo, yo me sentiría feliz. Pero eso es algo que hay que esperar para verlo, ¿no? No tenemos ninguna, sí. Pastor, y en 1 Corintios capítulo 13, Pablo habla sobre las lenguas angélicas. ¿Se refería también a eso? ¿A que hay una lengua angélica única pero que nosotros no conocemos? Posiblemente. Supongo que eso sería la lengua angelical, ¿no? Posiblemente. Entonces, por ese motivo te digo, ¿no? O sea, si yo tuviera que aprender otras lenguas en el cielo y con otra capacidad, un cerebro que pueda retener más, que un cerebro que no esté afectado por el pecado, que no tenga falta de memoria, ¿no? Que tenga una capacidad de retención al 100%, como Dios creó a Adán y Eva, a mí me resultaría pues espectacular, emocionante, tratar de aprender todas las lenguas que existe en el vasto universo que Dios ha creado. Pastor Michel. Sí. Ya, sabiendo que más o menos como lo está mostrando aquí en el mapa que usted ha enseñado, el arameo es más antes que el hebreo. Más o menos, ¿a qué año corresponde la lengua aramea? Y el otro punto es que también quiero preguntar, más o menos, ¿en cuál de estos tres idiomas Dios le escribió lo que es los 10 mandamientos que fueron escritos por su propio dedo en la tabla de piedra? La última pregunta es la más fácil de contestar. ¿Por qué? Porque el Pentateuco, el Éxodo ocurrió en el año 1500 antes de Cristo. 1500 antes de Cristo. Y el Pentateuco fue escrito en hebreo. Entonces, a tu pregunta, ¿en qué lengua fue escrita los 10 mandamientos? Fueron escritos en hebreo. Claro, pero eso lo escribió, o sea, cuando Dios escribió en la tabla, o sea, él escribió en la lengua hebrea. En la lengua hebrea. Para que entienda su pueblo, pues. Claro. Si no, si escribía en otra lengua no podía entenderlo. Profesor, en este caso, mire, sabemos que cuando salió Israel de Egipto, o sea que ya ellos hablaban hebreo o también hablaban egipcio. Bueno, seguramente, esto es como, a ver, le voy a poner un ejemplo. Esto es como en el Perú, ¿no? En el Perú, y seguramente en esta clase, hay gente que habla 2 idiomas. El idioma que más se habla acá, ¿cuál es? Español, ¿no? Español. Es el que más se habla. Pero también tenemos alumnos que hablan quechua. Hay algunos de ustedes que hablan aymara, que hablan chipivo, y etcétera. Tenemos muchas lenguas, además de hablar el español. En África es aún más. Cada africano creo que sabe hablar como 4 lenguas. Hay miles de dialectos. No sé exactamente cuántos dialectos hay, ¿no? Pero hay muchísimos. Entonces, lo mismo ocurrió cuando hubo el Éxodo. Los israelitas vivían en Egipto. Seguramente la lengua más popular allí era el egipcio. Sin embargo, los israelitas posiblemente ellos sabían hablar algo de egipcio. Moisés sabía hablar egipcio, ¿no es cierto? ¿O no lo sabía?
¿Sabía Moisés hablar en egipcio o no sabía? Claro, Sí, pastor, sí, porque él vivió un tiempo Supongo allí. que sí, para que se pueda Educado, dirigir a, decimos. Él se faraón. crió ahí, pues, pastor. Él Por eso decía, sí es pastor, que él conocía. Claro, Moisés sabía hablar egipcio. Lo que pasa es que él después vivió como 40 años en el desierto y ahí su egipcio estaba un poco oxidado. Por eso es que cuando Dios le dijo a Moisés, vete a Egipto, vas a hablar con Faraón, ¿cuál fue su respuesta? Que no puedo hablar. Le dijo, no. Soy torpe en el habla. Claro, entonces lo que pasa es que su egipcio estaba muy oxidado, no estaba Tenía miedo Claro, a equivocarse. Pastor, muchas veces yo he escuchado aquí, ¿no? O se malinterpreta cuando Moisés dice soy torpe del habla. Mucho he escuchado que Moisés era tartamudo, ¿no? Que era tardo al habla, pero sin embargo no era tartamudo, sino que ya se había olvidado un poco la lengua de egipcio, ¿no? claro, eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Realmente no tiene nada que ver con el ser tartamudo. Moisés tenía 40 años en el desierto sin practicar el egipcio. Lo más probable es que él su egipcio haya estado muy rudimentario, muy básico, muy rústico ya. Y entonces, pues Moisés está diciendo, yo no estoy en condiciones de hablar con el faraón, ¿no? El faraón. Y ya sabemos que igual la lengua cambia conforme pasan los años. Pastor, pero entonces, Moisés no era tartamudo. No, en la Biblia no dice nada de tartamudez, solamente dice Moisés, si ustedes van aquí, a ver, busquen el pasaje exactamente el cual Moisés dice eso, está en Éxodo capítulo 13, yo se los leo aquí en hebreo. ¿En qué parte está? ¿3 o 4? A ver, búsquenlo. 4:10. 4:10. ¿Está en el 4:10? No, en el 3, pastor. A ver, yo creo que estaba en el 3, pero ¿en qué parte exactamente? Busquen el versículo exacto cuando él dice que soy corto de hablar. Éxodo 4:10. 4:10. Ok, vamos a ver si es 4:10. Nunca he sido de fácil palabra. Aquí, ok. Y dice, Vayomer Moishe el Adonai, vi Adonai lo ish devarim anoji. Y dice, y le dijo Moisés a Jehová, conmigo Señor, dice, les voy a traducir literalmente y después un poco más acomodado al español, dice, conmigo Señor no es un hombre de palabras. Eso es lo que dice. Anoji gam mi temol, dice. Yo, dice, a ver, ¿cómo sería esto? Y Moisés le dijo a Dios, yo no soy un hombre de palabras, de muchas palabras. Ahora como antes, sería. O sea, ni ahora ni antes, dice. No soy un hombre de palabras. Pero no está diciendo nada, aquí no hay nada de tartamudez. Entonces, dice, me has de pareja con y dice, ¿cómo lo traduce su Biblia este versículo? Para ver si corresponde con el hebreo. Dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas con tu siervo. ¿Ya qué más sigue? Porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Ah, ya, ok. Esa parte donde dice tardo en el habla, por ejemplo, donde dice tardo en el habla es que va pej. Quiere decir tengo la boca pesada y la lengua pesada. Eso es lo que dice en el hebreo, que su boca y su lengua son pesadas. Bueno, si tú nunca has aprendido otra lengua, a ver, ¿cuántos de ustedes saben hablar quechua? Yo, Pastor Marco. Ok. Cuando han aprendido a hablar otra lengua, como cuando han hablado el español, por ejemplo, ¿les ha pasado esto que Moisés? ¿Lengua pesada? ¿Boca pesada? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Yo les digo, cuando yo aprendí a hablar inglés,
Para mí mi lengua se hizo pesada para hablar el inglés. Tú sientes los músculos de la boca, no se acomodan fácilmente a la otra lengua. La boca misma tiene esa adaptación a poder acomodarse a otra lengua. Entonces, Moisés está describiendo algo aquí que tiene mucho que ver con el asunto del aprendizaje de otra lengua. Moisés no está en el ejercicio de la lengua que Dios, que él sabe que tiene que utilizar, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con tartamudez. Ninguna de estas cosas tiene nada que ver con tartamudez. Muy bien. Pues Aarón sí era el que hablaba egipcio, pastor. Bueno, pues ahí está el asunto, porque ¿quién estaba viviendo en Egipto? Claro. Aarón estaba más familiarizado con la lengua. Claro. Entonces estaba más familiarizado con los términos, el vocabulario, etc. Entonces, bueno. Pastor, ¿cuántos años Moisés salió de Egipto? 40 años estuvo en el desierto. Estuvo 40 años en el desierto. Piensen que Moisés murió a la edad de 120 años. Él salió cuando tenía 40, vivió en Egipto 40 años, se fue al desierto 40 años, guió al pueblo de Israel por 40 años. Son los 40 años de Moisés. Así está dividido. Después de 40 años dirigió el pueblo, regresó a Egipto. Así es. Pastor, disculpe, una Sí. pregunta. Sí. Ya estamos hablando pues acerca del idioma y todo ello, pero yo quisiera saber en qué momento se inicia la escritura, porque no sé, tengo esa duda, ¿no? De que antes de Moisés existía ya la escritura, Claro. Y porque sí, por ejemplo los egipcios tengo entendido que ellos ellos escribían a través de jeroglíficos, ¿no? Pero Claro. así el hebreo tal cual ya tenía escritura antes de Moisés. ¿Y por qué Dios recién a Moisés le da los mandamientos y no le fue dado, por ejemplo, en el tiempo de Job o en el tiempo de Abraham, de Isaac? bueno, mira, Dios es un Dios estratégico, querido. Mira, Dios utilizó lenguas que eran fáciles de aprender. El hebreo es fácil de aprender comparado con el egipcio. El egipcio es un lenguaje y el acadio y estas lenguas más antiguas que el hebreo son difíciles de aprender, son lenguas complicadas. Dios eligió un sistema que era el más fácil de aprender, el más sencillo. Una lengua que tiene solamente 22 letras. Ustedes han visto este alefato que les he puesto aquí, tiene 22 letras, ¿no es cierto? ¿Tú sabes cuántas tiene el egipcio? Ya perdí, no sé, por lo menos tendrá, no sé, por lo menos 3000, ¿no? Quizá algo así, es una cantidad enorme de letras y hay que aprender todos esos para poder descifrar el lenguaje. Entonces, Dios utilizó una lengua sencilla de aprender, fácil de aprender. Ahora, la pregunta, ¿por qué no lo hizo desde antes? ¿Por qué Dios no utilizó ¿por qué Dios no mandó la Biblia en egipcio, por ejemplo? Como digo, Dios es un Dios estratégico. Dios utilizó una lengua fácil de aprender. Eso es una cosa. Y otra cosa es que a medida que fueron pasando los años, el ser humano se ha vuelto más torpe para recordar. Entonces, Adán y Eva no necesitaban libros, porque Dios estaban creados para recordar. Ellos podían recordar perfectamente cualquier cosa que Dios le dijera, de memoria. Mira que Adán le colocó nombre a todos los animales en un solo día. ¿Qué tal intelecto? ¿No es cierto? Esa es una rama de la ciencia biológica, es la taxonomía. La taxonomía es una ciencia que se dedica a clasificar los animales y los seres vivientes. Entonces, Dios le dio a Adán esa capacidad taxonómica de clasificación de tan asombrosa que Adán pudo clasificar los seres vivientes en un solo día. ¡Qué bárbaro este hombre! ¡Qué bárbaro! Una mentalidad, una mente asombrosa. Esa mente se fue perdiendo a medida que fueron pasando los años.
la frescura del cerebro humano debido a la caída del pecado. Si tú lees la lista de Génesis capítulo 5, 6, te vas a dar cuenta que a medida que fueron pasando los años, el ser humano fue decayendo en su vigor físico. Adán vivió 930 años. ¿Cuántos años vivió Matusalén? ¿Quién me dice? 962. 969. 969. 969. Esa era aproximadamente la edad en la cual los antediluvianos, los que vivieron antes del diluvio, vivían. ¿Cuántos años vivió Noé? 600 y pico. Se dan cuenta, alrededor de 600 años. Se dan cuenta. 930 años, pastor, Noé. No, Adán vivió 930. Adán. Noé. Adán vivió Estamos hablando de Noé. Noé era 630, un poquito más. Alrededor de los 600 años. ¿Se dan cuenta cuántos años disminuyó la vida del hombre en poco, solamente por estar después del diluvio? Y si siguen viendo la lista, se van a dar cuenta que la vida del ser humano fue extinguiéndose a cifras ridículas. Ahora, en este momento, 100 años es una cifra aproximadamente en la cual la mayoría de los seres humanos máximo alcanzan, ¿no? Lo más que pueden vivir, ¿no? Creo que el otro día vi un reportaje de alguien que murió a los 110 años, algo así. Entonces, o sea que de acá a 100 años las personas solo van a vivir 50 años. Todo depende del estilo de vida, porque mira, si tú comparas las cifras, cómo la ciencia nos ha ayudado a prolongar nuestra vida, es asombroso. Hace unos... Porque mi abuelita murió de 135 años ya hace 6 años. Ya imagínate. 130. Pastor, una pregunta. Sí. La Biblia habla de generaciones, ¿no? Generaciones. O sea, aplicando ahora nuestro tiempo, se dice que nosotros somos la última generación. Entonces, ¿de cuántos años estamos hablando que es una generación entonces? Ya, ese es un tema que tiene que ver con asuntos proféticos, no es el objetivo de esta clase, no quiero desviarme del objetivo de esta clase, ¿ok? Vamos a ir, disculpa que no voy a tratar de ese tema, pero más o menos lo que te diría que mayormente diríamos generación, estamos hablando en periodo de 40 años, pero no voy a explicar mucho, quiero concentrarme en el objetivo de la clase de hoy, que es hablar de las lenguas bíblicas y su evolución. Profesor, regresando al mensaje que usted dijo que Dios utiliza estrategias para poder informar al ser humano. Y Sí. lo que pasa también es lo mismo, ¿verdad? Con el espíritu de profecía a través de Elena Harmon de White. Utilizó el lenguaje más fácil que es el inglés para poder informarnos lo que va a acontecer en los tiempos finales. Claro, aunque para algunos de nosotros se nos haga difícil el inglés, es el lenguaje del mundo, que el mundo que la mayor cantidad de gente conoce, ¿no? El español es el más difícil. Sí es difícil el inglés, bueno, para mí, pero el español es mucho más complicado para las demás personas. Claro, en realidad el inglés es el lenguaje más sencillo de leer, más fácil de leer, aunque no lo crean. Está entre los más fáciles de leer, ¿no? Es uno de los más fáciles de leer, no es el más complicado. Inglés. Ojalá en el cielo se hable inglés. No, que hablen español, ahí todo junto. Bueno, Pastor, sí. Bueno, vamos a continuar. Seguimos. Entonces, aquí tenemos el hebreo y su lugar entre las lenguas semíticas para aquellos que preguntan del lenguaje hebreo. Y alguien me preguntó ahí, ¿cuál es el lenguaje más antiguo? Bueno, yo respondí ya, según la arqueología tenemos el ugarítico, es el lenguaje, la lengua más antigua, 4000 antes de Cristo. Es lo que dicen los arqueólogos. No, por favor, subrayen eso es lo que dicen los arqueólogos. ¿Ok? No es algo que Pastor, ¿podrían volver a repetir? No logré escuchar. sí, la lengua ugarítica, sumeria, el lenguaje sumerio, es el lenguaje más antiguo según lo que escrito, lenguaje hablado escrito, que sea escrito. Los registros escritos más antiguos son del 4000 antes de Cristo y es sumerio. ¿Ok? Muy bien, entonces ahora vamos a ver aquí, por ejemplo, en este mapa,
Ustedes dicen, en el capítulo 10 de Génesis se ofrece la lista de idiomas semíticos que se desarrollan en Asia sudoccidental. Estos idiomas se dividen en dos grupos, ¿no? El este y el oeste. En el caso del este, siguiendo la lista de Génesis 10, nada más, En el este tenemos el acadio antiguo, Babilonia antigua, Babilonio medio, neobabilónico, babilonio tardío. Ven ustedes cómo la lengua evoluciona, ¿no? En el oeste tenemos el amorreo, el ugarítico, luego el arameo, arameo antiguo, arameo imperial, arameo medio, occidental y oriental. Y tenemos luego aquí en el noreste el cananeo y dentro de todas estas lenguas aquí el hebreo. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? O sea, el hebreo está, es una de las lenguas que surgió aquí en Canaán, ¿no? Una lengua, según lo que dicen los filólogos, ¿no? Una lengua que surgió aquí en Canaán, que es muy fácil de aprender, ¿no? Y que es pariente, de alguna manera es familia del arameo, ¿no? Familia del arameo. ¿Ok? Entonces, para el que me estaba preguntando acerca del arameo. Muy bien. Vamos a pasar a otro tema, al tema de cómo entonces se copiaban las escrituras, cómo es que las escrituras se transmitían de generación a generación. Tenemos aquí, por ejemplo, esto, ¿qué cosa es esto? Este es el papiro. El papiro es una planta una planta, como ven aquí en la foto, a la izquierda es así, fibrosa, es una planta bien fibrosa. Y lo que se hacía con el papiro era tomar el tallo. Ven ustedes este tallo, esta parte del tallo es la parte que se utilizaba. Entonces en el tallo se cortaba en filos, en láminas, las láminas del tallo, se las colocaba en una tabla, se las cruzaba y se les colocaba como una especie de pegamento encima y luego se las chancaba con un martillo. Y así es como se lograba fabricar el papiro. Este es el papiro. Esta es una foto de un papiro. Como ven, en la foto del papiro van a ver que las fibras de la planta, ¿no? Entonces, este es el papiro. ¿Cuál es el problema del papiro? El problema del papiro es que para conservarse, para que esta planta, el papiro se conserve, necesita buenas condiciones de humedad. Por ejemplo, si es muy húmedo, se malogra el papiro y desaparece, se desintegra, ¿no? Pero si está seco, es un ambiente seco como el desierto, entonces ahí se conserva. Es por eso que se han conservado ciertos papiros en Egipto, porque Egipto es una zona seca, árida, ¿no? Entonces por eso es la razón que algunos papiros se han conservado. De otra manera, ellos se destruyen, porque no es muy fácil, la humedad los destruye muy fácilmente a los papiros, ¿no? ¿Alguna pregunta aquí? Pastor, cuando nos mandó a hacer la tarea del informe de los rollos del Mar Muerto, usted nos dijo que investiguemos, ¿verdad? Y ahí había dos tipos en los cuales escribían antiguamente, ¿no? Estaba el papiro y la otra fuente donde escribían ellos, ¿qué era, pastor? Ahorita voy al pergamino. Ahorita voy a hablar del pergamino. Entonces, pero vamos a terminar con este asunto del papiro. Pastor, sí. Acerca del papiro, actualmente se encuentran algunos, o ya desaparecieron, sí o sí. Hay papiros, se han descubierto papiros y están conservados en museos. Sí. ¿Y esas plantas aún existen, pastor? Claro, sí, hay un montón, crecen mucho. Crecen como mala hierba, en Egipto crecen como mala hierba, en los pantanos. Pero acá en Perú... No, aquí creo que no es el clima para esta planta, nunca he visto una planta de papiro acá en Perú. Ok, entonces,
Bueno, siguiendo con este asunto, también se elaboraba una tinta ¿de qué se elaboraba esta tinta? Me parece que eran mariscos, mariscos del mar, de los mariscos del mar, me parece, no estoy tan seguro si era, tengo que revisar el nombre de cuál de los mariscos, pero de los mariscos del mar se elaboraba la tinta, ¿no? Y de esa manera se copiaba. Entonces, antes, no había imprenta y tenías que poner tu mano y copiar a mano todo lo que, o sea, el proceso de copiado era a mano. Y en ese proceso podía haber errores. Solo que los judíos, cuando ellos copiaban, tenían un proceso de verificación. Que si había un error en una letra o venía la verificación y ellos tenían formas de verificar. Si la línea estaba chueca o la letra estaba equivocada, ellos desechaban todo el trabajo y lo tiraban y lo desechaban completamente. Entonces había un proceso de verificación muy estricto, de columna por columna, reglón por reglón, al final del libro. El libro tenía una cantidad de palabras y los masoretas tenían contado cada palabra. Entonces cuando verificaban las palabras ellos contaban. Si este libro tenía una palabra más, lo desechaban porque estaba mal copiado. Entonces había un proceso de verificación para poder certificar que este realmente era el libro. Era una labor pero muy ardua ser masoreta, ser escriba. El ser escriba era una profesión. Si tú eras escriba, tu puesto estaba asegurado, ¿no? Tenías comida para ti y tu familia. Saber escribir y saber leer era una profesión en el mundo antiguo. Porque era una profesión delicada, había que realmente uno saber escribir, saber leer, contar, ser preciso, no cometer errores. Todas esas cosas eran importantes y especialmente en relación a la palabra de Dios se verificaba y había un proceso de verificación. Si había algún error se desechaba la copia. Eso era importante. Entonces había unas escuelas, las escuelas de los escribas, ¿no? Prácticamente donde ellos aprendían a escribir y a leer y a hacer el copiado. El otro elemento en el cual que se utilizaba para escribir era, estamos hablando de la Biblia, ¿no? La Biblia se escribió también en pergamino. ¿Qué cosa es el pergamino? El pergamino es cuero, cuero de animal, ¿no? Especialmente del vacuno. Entonces ustedes ven aquí el cuero, cómo está estirado, cómo se lo estira, ¿no? En un marco de madera, ¿no? Se lo estira para que esté ese cuero esté bien estirado, el pellejo, ¿no? El pellejo, ¿no? Se lo estira y luego se lo pule y de tal manera que se forma como una lámina y esa lámina luego se la corta y tienes el famoso pergamino donde se escribía. Así que, y el pergamino era uno de los materiales más utilizados para la Torá, los rollos. Cuando Jesús dice se levantó a leer los rollos, está hablando de esto. No está hablando del pergamino, no está hablando de esto, sino está hablando de estos rollos de pergamino. Entonces, en una sinagoga judía, tener una copia de un libro de la Biblia era un lujo. Tener una copia del libro de Isaías era un lujo. Las sinagogas tenían copias de los libros y muchas veces no tenían copia de todos los libros, tenían copias de ciertas partes de algunos libros. Entonces había sinagogas que tenían su colección incompleta, ¿no? La sinagoga que Jesús visitó tenía la dicha de tener una copia completa del libro de Isaías, donde él leyó, ¿no? Normalmente se trataba de que las sinagogas tuvieran la mayor cantidad de libros posibles, ¿no? Y que tuvieran la colección completa. Pero cada uno de estos libros venía en un rollo y cada uno, entonces cada sinagoga tenía una colección de rollos. ¿Alguna pregunta? Pastor, otra
pregunta. Entonces, al pergamino es el cuero del... Pastor, disculpe, ¿y el pergamino de dónde salió esa parte? Si no le presté atención. Porque sí, yo lo que le entendí es que del pergamino sale lo que es la Torá, ¿verdad? El pergamino sale del cuero, del pellejo de animales. Ah, ya, y del pergamino se forma lo que es la Torá. Y en el pergamino se escribe, se escribió varias porciones de la Biblia, de la Torá. Pero no solamente, estamos hablando de los dos medios. La Biblia se escribió tanto en pergamino como en papiro. También se escribió en papiro, especialmente el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se escribió bastante en papiro. Sí. Pastor, disculpe, tengo una incomodidad. Pastor, uno de los compañeros está manejando el mic y me está votando. Eso no es correcto porque yo estoy pidiendo pregunta, pero tengo pregunta. Bueno, haz tu pregunta. Mi pregunta estaba haciendo mi pregunta, pastor, sobre lo que es, o sea, el pergamino lo llamaban lo que es el cuero de vaca, ¿no? Pero en ese que estaba haciendo mi pregunta me han votado. No fue usted, sino que lo que fue el compañero que estaba manejando eso. No es correcto, porque no es una interacción que no es parte del tema. Ok. Completa tu pregunta entonces para poder responderla. Ya, mi pregunta fue, pastor, que a las pergaminos se les llama en realidad al cuero de vaca que ellos utilizaban. Sí, el pergamino es cuero de animales y este cuero de animales se estiraba y luego se podía escribir en él de tal manera que tú podías tener una copia de la Torá o de la Biblia escrita en pergamino. Eso era el pergamino. Era un cuero de animales que se cortaba, se estiraba, se cortaba y se pulía para que pudieras escribir en él. Pastor, usted mencionó que era un privilegio tener en las sinagogas partes escritos en pergaminos de la Torá o escritos de Moisés. ¿Cómo Jesús fue enseñado por su madre y por su padre? Ellos tenían la Torá, tenían algunas partes, solo tenían en papiros, ¿cómo era? Bueno, eso es una buena pregunta. En realidad, probablemente ellos no tenían una colección completa de la Biblia como nosotros tenemos, ¿no? Era muy caro, solamente familias ricas, adineradas, tenían el privilegio de tener porciones más completas de la Biblia, del Antiguo Testamento. Entonces, probablemente ella tenía porciones parciales, pero había algo que era muy importante en esos tiempos y era la transmisión oral. La gente aprendía de memoria muchas porciones de la Biblia. Entonces, estoy seguro que Jesús sabía de memoria las escrituras del Antiguo Testamento, al menos un bar mishpah, bar mitzvah, un hijo de la Torá, él tenía que demostrar que sabía de memoria grandes porciones del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, para poder ser un bar mitzvah, y Jesús era, a la edad de 12 años, él tenía que demostrar que sabía. Entonces, que Jesús él sabía muchas porciones de la Biblia de memoria, y probablemente, no sé, yo no estoy seguro cuánto sabía de memoria, pero sabemos por lo que Jesús predicaba y todo, Jesús tenía un dominio de las escrituras espectacular, ¿no? Así que la gente aprendía la Biblia de memoria, se la sabía de memoria, porque la Biblia también se cantaba, era un libro que en la sinagoga se cantaba mucho. Cuando ibas a la sinagoga, lo que se hace en la sinagoga es repetir y cantar la Torá, eso es lo que se hace, repetir y cantar la Torá. Todo el culto consiste en repetir y cantar la Torá, todos los sábados, para que te memorices la Torá. No hay otra cosa, no hay testimonios, estas otras cosas, ¿no? Sí, porque es muy curioso, ¿no? Cuando Josías encontró las leyes de Moisés, él las leyó en público entero, ¿no?
y cada sacerdote les enseñaba en grupos a cada israelita. Pero eso me entra la duda de que ellos no tenían, digamos, las escrituras en sus casas, solamente podían escucharla a través de los sacerdotes. ¿Es así? ¿Eso es cierto? ¿O solamente se basa para en la gran Ciana? mayoría de gente era cierto. Para la gran mayoría de las personas tenían que aprender la Torá cuando iban a la sinagoga. Esa era la forma como ellos lograban aprender la Torá, porque en casas la mayoría de ellos no tenían una copia. Muy bien, quiero ver aquí la grabación. Entonces, vamos a pasar a este otro tema. Por ejemplo, este es los rollos del Mar Muerto. Hemos hablado, ustedes han investigado y han leído también de los rollos del Mar Muerto. Doctor, ¿Sí? disculpe que le corte. ¿Está continuando la grabación ahora sí? Sí, ya continuamos la grabación. Ah, ya, perfecto. Está bien, Sí. discúlpeme. Sí, sí. Pastor, ¿sí? quisiera saber si antes solamente se han utilizado el pergamino y el otro también, o ha habido más, aparte de los dos que mencionó, Pastor. Ha habido muchas formas de escritura. Yo estoy mencionando las dos formas de escritura que tienen que ver con la Biblia, con las copias de la Biblia. Pero, por ejemplo, la gente en Sumer escribía en barro, en ladrillos de barro, en tabletas de barro. Era una forma muy frecuente de escribir en barro. También se ha escrito en piedra, también se ha escrito en restos de vasijas de barro, en madera. Había muchas medios de escritura y formas de escritura, así que no estamos estudiando las dos formas que tienen que ver con los escritos del Antiguo Testamento, ¿ok? Allá, Sí. pues, o sea, solamente esos dos métodos, de esas dos formas solamente se escribió la Biblia. El Antiguo Testamento, Ah, ya. sí. Ya, ok, profe. Y el Nuevo Testamento también. El Nuevo Testamento también está en esas dos formas, sí. Muy bien, entonces aquí, por ejemplo, tenemos, este es ¿qué creen que es? ¿Pergamino o papiro? ¿Qué material es este? ¿Pergamino? Papiro. Papiro. Pastor. Papiro es lo primero. Pastor, yo creo que es Mira. Tú ves a la mitad, si miras mejor, te vas a dar cuenta que estos de aquí están unidos. Es un pergamino porque está cosido. Están cosidos. Ellos están cosidos. ¿Te das cuenta? Los únicos que pueden estar cosidos son los pergaminos. Los papiros no. Entonces los pergaminos se cosen así, ¿eh? ¿Ves? Que están cosidos porque es cuero, ¿no? Entonces el cuero se cose. Entonces esos papeles de pergamino, por así decirlo, láminas de pergamino, se cosen y forman un rollo completo. Este es el rollo de Isaías. Todo Isaías está escrito aquí. Y lo interesante es que se ha descubierto este rollo en estas cuevas. Es un milagro del Señor que se haya preservado de una manera maravillosa. Y bueno, una de las razones por qué se preservó es porque la sequedad del ambiente permitió que la conservación de estos materiales. Así que es como que Dios hubiera dejado estos materiales en esta cápsula del tiempo, ¿no? Pastor, ¿y cómo aparecieron ahí en esa cueva? ¿En qué parte del mundo están esas cuevas? Muy bien, yo voy a dejar un trabajo para que ustedes puedan investigar sobre eso. Ustedes van a tener que investigar, pero básicamente fue descubierto está cerca del Mar Muerto, ¿no? En esa zona. Entonces, un grupo de pastores lo descubrió. Hay dos historias ahí, la versión de Palestina de cómo se descubrió y la versión Jordania. Pero yo voy a dejar esto para que ustedes investiguen un poco. Aquí tenemos la otra copia, es el Pentateuco Samaritano. El Pentateuco Samaritano también es una copia muy importante de la escritura, el Pentateuco Samaritano. Y el Pentateuco Samaritano contiene
justamente eso es el Pentateuco, ¿no? De los 5 libros del Antiguo Testamento, pero tiene algunas diferencias. En algunas porciones hay algunas diferencias en la escritura del Pentateuco samaritano, algunas diferencias en cuanto al contenido, ¿no? Por ejemplo, las listas genealógicas, hay algunas cosas, algunas diferencias. Entonces, pero, sin embargo, es importante estudiar, ver las diferencias que tiene con la versión bíblica. Luego tenemos el Códice de Leningrado. El Códice de Leningrado es una copia masorética del año, alrededor del año 1000 después de Cristo. Pastor, ese de Leningrado tenían comentarios, ¿cierto? ¿Tenían comentarios al pie o a los costados de la página? ¿O me equivoco? ¿Te estás refiriendo a esto? Estos de aquí son las masoras, los escritos que están aquí al costado, que aparecen en tu Biblia hebrea. Lo que estás viendo ahí aparece en tu Biblia hebrea. La Biblia hebrea que tengo yo en mi mano es una copia del Códice de Leningrado. Esta copia es la copia en la cual se basan casi todas las versiones de la Biblia hebrea que la mayor cantidad de gente tiene, ¿no? Entonces, si ustedes van a Libronix, Bible World, todos esos programas que tienen Biblias hebreas están basadas en el Códice de Leningrado, porque el Códice de Leningrado es la copia más antigua preservada por una de las familias masoréticas, de masoretas, que ha estado copiando la Biblia de generación en generación. Entonces, esta familia, una familia dedicada exclusivamente padre, madre, hijos, ellos pasaban esto de generación tras generación, y de tal manera que la escritura del Antiguo Testamento, las copias del Antiguo Testamento, se transmitieran de manera muy fiel, ¿no? Así que la Biblia, la mayoría de las copias que tenemos de la Biblia hebrea, las tenemos basadas en el Códice de Leningrado. Sí. ¿Cómo se llama la familia, pastor? La familia Ben Moshe Ben Aarón, me parece que es. Ben Moshe Ben Aarón, me parece que es el nombre de la familia. Entonces, es una familia judía de masoretas, ¿no? Es una familia dedicada exclusivamente a la copia de la Biblia, ¿no? Una familia de escribas, ¿no? Entonces, cuando Jesús habla de los escribas, ¿no? Los escribas, Jesús se refiere a los escribas, está hablando de estas familias que se dedican exclusivamente a la copia de la Biblia. Entonces, ser escriba era un privilegio, ser escriba, porque tú te dedicabas a copiar la Biblia. Ese era tu trabajo era copiar la Biblia. Y qué privilegio copiar la Biblia, ¿no? Y saber lo que estaba escrito ahí y poder tener copias de la Biblia. Qué privilegio, porque no muchos tenían ese privilegio. La mayoría de la gente no tenía el privilegio de tener la Biblia. Entonces, si tú eras un escriba, tú tenías el privilegio de copiar y de tener esta Biblia, esta Torá en tu colección, ¿no? Y poder dedicarte a las copias. Así que era un gran privilegio ser un escriba. Muy bien. Tenemos entonces otra copia también bastante antigua, alrededor del 1000 antes de Cristo, el Códice de Alepo. Este Códice de Alepo es interesante porque este Códice de Alepo estaba en una de las sinagogas. Uno de los exploradores fue a buscarlo, tomó fotos del Códice de Alepo. Me parece que después se perdió y después se recuperó en partes, parcialmente. Así que gracias a las fotos que el primer explorador obtuvo, ayudaron mucho. Este códice es un poco más antiguo que el Códice de Leningrado. El Códice de Leningrado es del año 1008. Este es un poco más antiguo, que es una copia más antigua que el de Leningrado. Pero
Esta copia también está recién está disponible desde hace unos pocos años en el mercado, así que conseguir una Biblia hebrea con el códice de Alepo es un poco difícil, ahora especialmente, pero lo pueden conseguir en el Bible Works. Lo pueden conseguir, perdón, no en el Bible Works, en el Libronix. Me parece que ahí ya está el códice de Alepo. Entonces, si yo hago una búsqueda aquí... Debe estar caro, pastor. Vamos a ver si yo hago una búsqueda acá en mi Libronix, en mi Logos. ¿Su Biblia hebrea comentó cuánto le costó? Aquí en Perú cuesta como 100 soles, me parece. Si te vas a la Casa de la Biblia. ¿La Biblia hebrea? Sí. ¿Dónde? Ah, ya me vi. La Casa de la Biblia, sí. Vamos a ver. No tengo en mi colección no tengo la Biblia de Alepo. Estoy viendo. No me sale. Si te vas a logos.com, posiblemente si buscas ahí Alepo, de repente vas a encontrar la versión, a ver, Alepo, vamos a ver si encontramos. Alepo es con 2 P's. Alepo, para ver cuánto está la copia. De paso, yo les animo a comprarse, si tienen un ahorro, cómprense la versión de Logos. Cómprense Logos, $35. No está disponible todavía en Logos. Pero cómprese Logos, porque Logos le da acceso a la Biblia hebrea. Ok, Y también. $35, 100 soles más o menos les costaría. Ok. Luego tenemos el Codex Cairensis, el Códice de Cairo, que también se descubrió en Egipto y que estaba en la Geniza. ¿Qué cosa es la Geniza? La Geniza es donde se queman los escritos que están ya viejitos, ya esa Biblia, así como la Biblia de algunos de nosotros, ¿no? Que lo hemos utilizado años tras años. Yo tengo una Biblia aquí que lo tengo como, creo que 30 años, ya está viejita, reempastada, las hojas se me caen, pero para mí es de mucho valor, más valor sentimental, ¿no? Porque tiene mi jornada espiritual, ¿no? Entonces, pero esa Biblia viejita en el mundo antiguo, cuando había un papiro, un pergamino que ya estaba muy viejito, lo que se hacía era llevarlo a la Geniza, que era un lugar donde había cenizas, se lo quemaba en ese lugar y se lo hacía descansar ahí, ¿no? Las cenizas. Había un respeto por el texto sagrado, un respeto por la Biblia, ¿no? Porque es un documento sagrado, entonces no lo vas a quemar y botar a cualquier basurero, ¿no? Sino que en ese lugar, en la Geniza, ahí se lo quemaba y se hacía descansar sus cenizas, ¿no? Entonces, bueno, resulta que esta copia de la Biblia, el Códice Cairense, ya estaba en ese punto, ya estaba viejito, ya estaba desusado, estaba listo para ser quemado, pero por algún motivo no se lo quemó, y gracias que no lo quemaron, porque este descubrimiento fue importante para tener una copia del Antiguo Testamento, ¿no? Así que el Códice Cairense también es un códice importante para hacer algo que se llama crítica textual. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya son las 11:08 de la mañana. Me quedan unos pocos minutos para explicar lo que quiero que hagan ustedes. Yo quiero que hagan lo siguiente. Para la próxima semana, ustedes van a elegir uno de estos tópicos, ¿ok? Y está colocado en el Classroom. Vamos a explicar aquí desde el Classroom. Ok, entonces aquí estamos en el Classroom. Lo que yo quiero que ustedes hagan es, van a investigar uno de los códices
códices y copias del Antiguo Testamento mencionadas en clase. Solo uno. ¿Ok? Y luego van a hacer un resumen en un párrafo. Nada más es eso. Y les estoy dando el archivo, que es el de la diapositiva que estoy utilizando ahora en clase, ¿no? Entonces, aquí está el archivo. Y con eso ustedes van a investigar. Elijan uno de estos 4 temas, los últimos. ¿Cuáles son los temas que van a investigar? A partir de los rollos del Mar Muerto, a partir de esto, quiero que ustedes respondan la pregunta que está en la parte de arriba, que dice, explica cuál es la importancia de los diferentes manuscritos del Antiguo Testamento. Esa es la pregunta. Si quieren responder esa pregunta con el rollo del Mar Muerto, quiero que me investiguen cuál es la importancia de los rollos del Mar Muerto. Eso. Si quieren responder eso con el Pentateuco samaritano, háganlo con el Pentateuco samaritano. Si quieren responder eso con el Códice de Leningrado, pueden investigar y responder la pregunta con esto. O el Códice de Alepo o el Códice Cairense. Así que tienen todas esas opciones, elijan cualquiera de esas opciones y van a hacer su reporte en un párrafo aquí. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con respecto a eso? Pastor, Párrafo entonces, 3x5, pastor. 3x5, vamos a siempre. hacer el párrafo 3x5. Siempre. Respecto a la pregunta, ¿verdad? Sí, siempre 3x5. Toda la vida 3x5. Así como en el examen, respondiendo a la pregunta, pero en un párrafo de 3x5. Así es. Y lo estoy colocando aquí, está debajo de lecturas asignadas. Ahí está. Perfecto, pastor. Y va a ser para la Pastor, próxima. Pastor, en un inicio mencionó de grupos. Sí, tenía la idea de hacerlo en grupos el día de hoy, pero hubo Eso era tantas... de técnicas. No te preocupes. Lo único que hay que hacer es esto. Eso es todo lo que hay que hacer para la próxima semana, ¿ok? Listo. Eso es todo, queridos alumnos. Fue un placer tenerlos en la clase el día de hoy.